Vamos a ver la guía de trabajos prácticos números 11. Empezamos con el ejercicio 1C que nos pide que determinemos los intervalos de concavidad de la gráfica de la función usando la definición correspondiente. Entonces vamos a mirar cuál será esa definición correspondiente. Esa definición nos va a llevar a la concavidad hacia abajo y a la concavidad hacia arriba. En esta definición que tienen en el cuadernillo en la guía de estudio, van a ver que una función que sea derivable en un vecindario, si es que existe un vecindario reducido en el cual los puntos de la gráfica queden por debajo de la recta tangente, entonces vamos a decir que la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Es decir, tiene esta forma, cóncava hacia abajo. Y en el caso de cóncava hacia arriba en un punto, también nos vamos a situar en el vecindario, vamos a trazar la recta tangente y si la gráfica está totalmente situada por encima de esa recta tangente, vamos a decir es cóncava hacia arriba. Es decir, que tiene esta forma. Ahora, miren bien que hablamos de que la gráfica de la función es la que es cóncava hacia abajo o la gráfica de la función es la que es cóncava hacia arriba. No la función, sino su gráfica. Esto es en un punto específico. ¿Cómo lo buscaremos en un intervalo? Y bueno, tendrá que ser cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba en cada uno de los puntos interiores a ese intervalo. Entonces empecemos a mirar. Por ejemplo, en este punto, si trazamos la recta tangente, la gráfica queda por arriba. Si nos situamos en este punto, trazamos la recta tangente, la gráfica queda por arriba. Lo mismo pasará en este punto, si trazamos la tangente, la gráfica quedará por arriba. ¿Hasta qué punto del dominio? Hasta este que le vamos a llamar A. A partir de A en adelante me puedo situar, por ejemplo, aquí. Si trazo la recta tangente, quedará la gráfica por debajo. Si me sitúo aquí, trazamos la recta tangente y queda por debajo y así sucesivamente. Concluimos entonces que la gráfica de f es cóncava hacia arriba en menos infinito a y cóncava hacia abajo en a infinito. Remarcamos entonces la forma que tiene cóncava hacia arriba y la forma que tiene cuando es cóncava hacia abajo. Vamos a contestar ahora la segunda pregunta. ¿Qué podemos decir acerca de la derivada y de la tangente en los puntos donde cambia la concavidad? En este caso, ¿en dónde cambia la concavidad? En x igual a a. ¿Qué pasa en este x igual a a con la recta tangente? Hay una tangente vertical. Entonces, si hay una tangente vertical, ¿qué sabemos de la derivada? Que no existe. Y tengamos en cuenta que esta tangente vertical está atravesando a la gráfica de f y por ende en x igual a a no hay concavidad ni hacia arriba ni hacia abajo porque no cumple la definición. Entonces ahora vamos a anotar este dato adicional de que en x igual a a la gráfica de f no es cóncava hacia arriba ni hacia abajo. Y con eso ya damos por terminado el ejercicio 1C. Pasemos ahora al ejercicio 4A. En este ejercicio nos pide que analicemos los intervalos donde las gráficas de las funciones son cóncavas hacia arriba y donde cóncavas hacia abajo y analice los puntos de inflexión. Entonces vamos a necesitar incorporar algunos datos adicionales antes de empezar este ejercicio, como por ejemplo la relación del signo de la segunda derivada con la concavidad de una función. Porque tenemos este teorema que ya vieron en teoría, que nos indica que si conocemos el signo de la segunda derivada y ese signo es positivo, vamos a poder concluir que la gráfica de f es cóncava hacia arriba en un intervalo. Si conocemos el signo de la segunda derivada y ese signo es negativo, vamos a poder concluir que la gráfica de f es cóncava hacia abajo en un intervalo. Y si el signo de la segunda derivada es 0 para todos los x de ese intervalo, la gráfica de f no será cóncava hacia arriba ni hacia abajo en todo ese intervalo. ¿Y qué será eso de los puntos de inflexión que nos pedía? Va a haber un punto de inflexión siempre que tenga tangente única en un punto y haya cambio de concavidad. Fíjense que lo que dice la definición es que sea cóncava hacia abajo antes de A y cóncava hacia arriba después de A o viceversa. Eso implica cambio de concavidad. Entonces un punto va a ser punto de inflexión
cuando se cumplan dos cosas, tangente única y cambio de concavidad. ¿Cómo vamos a hacer para buscar en qué valor del dominio puede encontrarse un punto de inflexión? Vamos a utilizar esta condición que es necesaria pero no suficiente. ¿Por qué? Nos dice que si hay un punto de inflexión, ese punto de inflexión se da en donde la segunda derivada vale 0 o donde la segunda derivada no existe. Entonces lo que vamos a buscar son los valores del dominio donde eso ocurre y esos van a ser nuestros candidatos a punto de inflexión en los que verificaremos estas dos condiciones que hemos puesto a continuación. Pasemos entonces ya a nuestro ejercicio. Tenemos esta función y tenemos que analizar entonces su dominio. Entonces escribamos el dominio de la función, que es donde vamos a trabajar. Calculemos la primera derivada para poder calcular la segunda derivada. Cuando calculamos la primera derivada tenemos para derivar un cociente, denominador entonces al cuadrado, derivada del numerador que es 1 por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por derivada del denominador. Acomodemos un poquito esta primera derivada. Ya tenemos la primera derivada, vamos a escribir ahora el dominio de esta primera derivada que será coincidente con el dominio de f. Obtengamos la segunda derivada, que es la que necesitamos para ver la concavidad. Volvemos a tener un cociente de dos funciones, ponemos denominador al cuadrado, derivada del numerador por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por derivada del denominador. Acomodamos un poco sacando factor común de los dos términos que nos habían quedado, 1 menos x cuadrado, y dejando entonces 2x por 1 menos x cuadrado en el primer término, y en el segundo término tenemos este menos con este 2 y este menos 2x más 4x con este x cuadrado más 1 que nos quedó, y podemos simplificar un poco nuestra expresión. Trabajamos un poquito más aplicando propiedad distributiva para obtener bien nuestra segunda derivada y obtenemos entonces que nuestra segunda derivada tiene esta forma. Vamos a escribir también el dominio de la segunda derivada aquí porque ahora vamos a buscar nuestros candidatos a puntos de inflexión que serán aquellos en donde la segunda derivada valga 0 o no exista. No tenemos por no existencia debido a que estos dos dominios son iguales. Vamos a buscar entonces posibles puntos de inflexión igualando a 0 la segunda derivada. ¿Cuándo esta segunda derivada vale 0? Bueno, veamos que x cuadrado más 3 no puede hacerse 0 nunca, entonces el único valor que hace 0 la segunda derivada es x igual a 0. ¿Cómo verificamos si 0 f de 0 es un punto de inflexión? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es partir el dominio de f en intervalos para ver qué signo tiene esta segunda derivada. Entonces vamos a tener los intervalos menos infinito menos 1, menos 1, 0, x igual a 0, que es donde se hacía 0 la segunda derivada, 0, 1 y 1, infinito. Fíjense que no agregué ni el menos 1 ni el 1 porque no forman parte del dominio de f. Entonces veamos qué signo tiene esta segunda derivada en todos estos intervalos para ver la concavidad y los puntos de inflexión. Este factor que aparece aquí es siempre positivo porque es una suma de cuadrados, entonces no juega en nuestro ejercicio. En el intervalo menos infinito menos 1, por ejemplo menos 2, este factor será negativo. Y cuando pongamos menos 2 aquí, al cuadrado quedará 4, 1 menos 4 será negativo, y entonces tendremos negativo en negativo, positivo. Eso quiere decir que la gráfica de f es cóncava hacia arriba en este intervalo. De menos 1 a 0, por ejemplo menos 1, este factor seguirá siendo negativo, pero aquí si ponemos un medio, al cuadrado quedará un cuarto y nos quedará positivo. Entonces negativo en positivo será negativo y la gráfica de f será cóncava hacia abajo. De 0 a 1 tendremos positivo en positivo, nos dará positivo, la gráfica de f será cóncava hacia arriba.
Y por último, de 1 a infinito tendremos positivo en negativo, que será negativo. La gráfica de f será cóncava hacia abajo en este intervalo. Entonces, tenemos los intervalos ya de concavidad, que era una de las cosas que nos pedía el ejercicio. El ejercicio nos pedía dónde son cóncavas hacia arriba y dónde son cóncavas hacia abajo. Y ahora los puntos de inflexión. ¿Cómo analizamos el punto de inflexión? Nuestro único posible punto de inflexión era 0, f de 0. Entonces lo que vamos a hacer ahora es fijarnos. En 0, ¿hay cambio de concavidad? Sí, hay cambio de concavidad. ¿Cuál era la segunda condición para punto de inflexión? Es que haya tangente única. 0, ¿pertenece al dominio de f'? Sí, 0 pertenece a este dominio. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces hay tangente única. Por lo tanto, se cumplen las dos condiciones de la definición de punto de inflexión, vamos a poder decir que 0, f de 0, es punto de inflexión a la gráfica de f.